escritor uruguayo Eduardo Galeano decía muy bien que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Esta genial frase nos permite, por supuesto, reflexionar, repensar sobre el accionar de cada uno de nosotros, de cada sujeto que conforma esta sociedad argentina. Uno se pregunta si realmente hacemos algo para cambiar lo que somos, o preferimos la queja ante la pasividad que nos domina permanentemente, ¿no? Claro que no es sencillo alcanzar objetivos, metas, propósitos, en medio de tantos obstáculos, pero es importante, en todo orden de la vida, buscar la superación personal, el progreso. Cambiar la realidad demora muchísimo, los verdaderos cambios son lentos, no es común lograr cosas productivas en el corto plazo. Los argentinos adherimos a la celeridad, a la inmediatez. Ahora bien, en base a todo esto, como decía Eduardo Galeano, ¿tenemos iniciativas? ¿Tenemos proyectos para cambiar lo que somos? Parece que no. Algunas personas no todo en su conjunto, ¿no? Por supuesto que hay gente que se proyecta permanentemente, piensa en un progreso personal, pero yo digo que vivimos culpabilizando a los demás por lo que nos pasa, ¿no? Al poder político, a lo extra, a los vecinos, a los amigos, en el orden general culpabilizamos al otro y no miramos para adentro, ¿no? Nada surge aparentemente de nosotros para estar cada vez mejor. Albert Einstein decía, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Empecemos nosotros, de una vez por todas, a buscar resultados diferentes. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, es un gusto estar con ustedes. Ahora sí, vamos a presentar a la primera invitada de hoy. Se llama Silvana Teiza, delegada de la UOM Rosario, electa concejala de la ciudad, asumió, como todos sabemos, en reemplazo de Eduardo Tonioli, que hoy ahora es diputado nacional. ¿Cómo te va, Silvana? Gracias por estar acá, muy amable. Gracias a vos por la invitación, Marcelo. No, por favor, y felicitaciones por estos 2 años, ¿no? Vas a estar como concejala de la ciudad de Rosario defendiendo los derechos de los rosarinos, ¿no? Sí, así es. Tenemos la suerte de que nuestro compañero Eduardo Tonioli haya sido electo como diputado nacional y hoy se encuentra desempeñando esa tarea, y en su lugar, estos 2 años que quedaban disponibles de su mandato, voy a ocupar yo esa banca en el Consejo, debido a que en 2019 compartimos una campaña electoral a donde yo estaba ubicada en 4.º lugar y solamente habíamos logrado que ingresaran 3 compañeros concejales. Hoy, siendo yo la 4ª, corresponde que sea quien lo reemplace a Eduardo. Bueno, ¿de qué manera vas a representar al movimiento obrero en el Consejo Municipal de Rosario? La idea es seguir haciéndolo como lo hacía como delegada gremial, solamente que ya no solo representando a un solo sector, que es en este caso la Unión Obrera Metalúrgica, sino a todos los trabajadores y trabajadoras y en su conjunto a la ciudad de Rosario, a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En realidad, ¿cuánto tiempo cumpliste, cuánto tiempo cumpliste en funciones en la empresa Electrolux? En Electrolux trabajo desde el 2008 y ahí me desempeñé en realidad 6 años como soldadora hasta que tuve la oportunidad de ser delegada gremial, elegida por mis compañeros en el 2014. ¿Vas a continuar o solamente vas a estar como concejala de la ciudad? No, el gremialismo y la representación a mis compañeros trabajadores es algo que me apasiona y lo hago con mucho placer. No, bajo ningún punto de vista lo voy a dejar de lado. Mi tarea va a seguir siendo constante y a disposición de todos mis compañeros siempre. Solo que ahora desde el Consejo también voy a tener otras oportunidades y otras herramientas para también poder colaborar en lo que se pueda, no solamente en el gremio de la UOM, sino en cualquier otro gremio que lo requiera, ¿no? Y podamos ayudar. Seguro. ¿Cuál será tu aporte en el ámbito productivo?
La idea es seguir manteniendo la misma línea que veníamos teniendo, por ejemplo, con Eduardo Tognoli siempre trabajó en conjunto con nosotros, tratando de fomentar el trabajo local, la mano de obra local, el trabajo genuino, bien dicho. Por ejemplo, en su momento, con una iniciativa de la Unión Obrera Metalúrgica y el concejal Eduardo Tognoli en ese momento, se logró hacer la ordenanza de compra local, lo que hacía que los colectivos, en vez de comprarlos fuera del país como se quería o se pretendía hacer, se empezaran a fabricar acá en la zona, lo que hizo, eso generó fuentes de trabajo y que la industria pueda crecer acá en lo local. En esa línea nos queremos seguir manteniendo y seguir fomentando. Y te vuelvo a repetir, no solamente para el gremio al cual pertenezco, sino para todo lo que sea fomentar trabajo y mano de obra local. Claro, es importante esto último también que destacabas, que decís, porque muchos dicen, te asocian a que sos delegada de la UAM, entonces vas a beneficiar solamente al ámbito metalúrgico, ¿no? Y esto no es así, va a ser en el orden general, ¿no? No, en el orden general, de hecho tenemos siempre contacto con distintos gremios y no quiere decir que también porque venga de un gremio solamente me voy a dedicar a trabajar con los gremios. Todo lo que sea, te vuelvo a repetir, para que los rosarinos y rosarinas tengamos mayor fuente de trabajo, es todo lo que va a ser bienvenido a este trabajo de mi concejalía y de mi equipo de trabajo. Detallanos cuáles serán tus funciones, tus objetivos, tus desafíos como concejala de la ciudad. Bueno, en mi caso voy a presidir la comisión de producción porque nos sentimos que ahí vamos a estar más capacitados y fortalecidos por de donde venimos y hacia donde queremos apuntar nuestra concejalía. También voy a formar parte de la comisión de servicios públicos, de planeamiento, o sea, seguir como mis funciones como delegada, pero ya ahora para todos los rosarinos y rosarinas. A veces uno se pregunta cuando alguien asume como concejal, como diputado, todo en el ámbito legislativo, ¿cuáles serán las políticas para estar a la altura de las circunstancias? Digo esto porque a veces uno tiene todas las buenas intenciones en el órgano legislativo, presenta ideas, iniciativas, proyectos, y después esas ideas, proyectos, iniciativas son cajoneadas por la oposición. A veces se pierde, ¿no? Quedan en el camino esas buenas intenciones por una disputa política, ¿no? ¿Cómo podés sortear eso? Porque no es tan sencillo lidiar con estas cuestiones. Bueno, en ese sentido eso va a ser un desafío nuevo e importante para mí, pero yo pienso que si no me olvido de dónde vengo y desde dónde vengo poder transmitir las necesidades de los rosarinos y rosarinas que yo venía viviendo hasta ahora porque formaba parte de un lugar de trabajo o de las bases de las que pertenezco, yo pienso que si tengo la sabiduría de poder transmitir esas necesidades y poder transformarlas en objetivos cumplidos, y ahí yo pienso que hoy tenemos un consejo bastante heterogéneo, donde las elecciones hicieron que sea bastante pares, no hay nadie líder ni nadie que haya salido muy beneficiado en esta elección. Entonces eso hace que yo pienso que podamos trabajar más en conjunto y que tengamos todo el mismo lineamiento. Y creo que el Consejo hoy está para eso, para representar a una ciudad que la necesita, la representatividad, y vamos a lograr un buen consenso, un buen diálogo y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de los rosarinos y rosarinas. Silvana Teiza, además de la delincuencia y de la violencia urbana, ¿cuáles son los temas que más te preocupan? Y hoy me preocupa muchísimo, por ejemplo, la movilidad de los rosarinos y rosarinas. Como trabajadora lo veo constantemente, que un compañero llega tarde a su trabajo porque no tiene el colectivo a la hora que tendría que tener, un taxi que a lo mejor no está al alcance de un trabajador, entonces termina llegando tarde a su trabajo, pierde su premio, y también lo que eso ocasiona en cuanto a la seguridad. Hoy estar más de 10 minutos en una parada de colectivo, 15 o 20... Es riesgoso. Es muy riesgoso.
Entonces, la movilidad me parece que es una falencia grande que tenemos como municipio. Hace muchísimos años que venimos con esta falencia, el transporte urbano de pasajeros es un tema que nunca se termina, ¿no? Porque nunca se termina de definir, digo, porque hubo un cambio en el sistema de transporte, los transbordos, bueno, ahora parece que se volvió todo a foja cero. Algunos quedaron. Algunos quedaron, pero es algo que no se ha tratado permanentemente y no se encuentra una solución a esto de las frecuencias, me refiero, ¿no? Donde hay que esperar muchísimo tiempo en una parada de colectivo, que la gente hace quejas permanentemente, ¿no? A través de las redes sociales. Es un tema que no se termina de definir, digamos. Sí, es un tema bastante complejo, pero yo pienso que hay que buscarle la vuelta y tratar de solucionarlo, porque no es un tema menor, es una necesidad básica que tienen los rosarinos y rosarinas, y hay que ponerse a la altura de las circunstancias y buscar una manera de que mejore o ver de cómo se soluciona. Pero vuelvo a repetir, yo pienso que en esta oportunidad el Consejo va a poder trabajar en conjunto y buscarle una solución a esto. Bien. Se ha hablado mucho días pasados del tema de Rosario como ciudad autónoma. Esto también se viene discutiendo, la autonomía para Rosario, la autonomía para la ciudad de Santa Fe. Esto se puede hacer a través de una reforma de la Constitución provincial o bien que el Consejo vote a favor de una autonomía para Rosario de manera tal que pueda manejar la policía, la seguridad, la educación. Este tema de ¿cómo lo ves vos, cómo lo analizás, este tema de la autonomía? Días pasados vino Larreta a la ciudad, jefe de gobierno porteño, y dijo, Rosario tiene que manejar la policía. A partir de allí, bueno, empezaron los debates. ¿Vos creés que Rosario realmente está capacitada, en materia de seguridad me refiero, para manejar una policía y empezar a disminuir los delitos que hoy tenemos y la violencia urbana? En principio te contesto lo de la autonomía. Yo pienso que Rosario, al ser una ciudad tan grande y no ser capital, es importante lo de la autonomía. Y en base a eso, poder sí a lo mejor manejar la policía, por ejemplo. La realidad es que hoy el déficit que tenemos en cuanto a seguridad es muy grande y no sé tampoco si delegarlo solamente en una policía municipal va a ser la solución. Para mí hay que seguir trabajando en conjunto y si se agrega a eso la policía municipal, buscar la forma de que se siga trabajando conectados, interconectados para poder mejorar el tema. Es un tema complejo, sí, que hay que estudiarlo mucho, pero pienso que podemos llegar a un buen entendimiento entre las partes. Bien. Silvana, Rosario, ¿cómo está Rosario en cuanto a redes cloacales e iluminación? No, mal. Hay muchos barrios que incluso hasta se piensan que están completamente urbanizados y la realidad es que no. De hecho, el barrio donde yo vivo, que es barrio Saladillo en zona sur de Rosario, no cuenta con cloacas. Y si vos los mirás por fuera, a lo mejor porque ves un cordón, calle Cordón, y te pensás que tiene cloacas y no lo tiene. Y así como mi barrio hay muchos. Y lo que es la luminaria también, solamente contamos con luces LED en calles principales o avenidas y en los barrios donde más se necesita la iluminación, sobre todo teniendo en cuenta lo de la inseguridad, tenemos una oscuridad terrible, en algunos lados con luz no LED, pero en otros lados ni siquiera con luz, o sea, ni siquiera hay iluminación. Y eso es un problema importante que tiene la ciudad de Rosario. Estuvo en este programa el presidente de la vecinal de Empalme y Graneros días pasados, Osvaldo Ortolani, y nos decía que el 90% de la población de Empalme y Graneros tiene zanjas. Sí, ese es uno de los temas que me quedó grabado, porque digo, pasan los años y tampoco se le da respuesta a eso. Se quejaba el funcionario y decía, no puede ser que tengamos el 90% de los vecinos con zanjas. Sí, con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? La higiene, claro. En el presupuesto, tengo entendido, yo no lo he votado, lo tengo que estudiar bien, hay una parte destinada a lo que es cloaca, lo que vamos a tener que hacer es tratar de hacerlo cumplir, ¿no? Y que realmente esas obras avancen en cuanto a cloacas y
También la limpieza del zanjeo, o sea, si sabemos que contamos con una ciudad donde hay tanta zanja, tener las herramientas para mínimamente mantener la higiene como corresponde. Silvana, ¿en qué punto no coincidís, o cuántos puntos no coincidís, digamos, con la gestión del intendente Pablo Habking? Y lo más importante en cómo se maneja con el tema de la movilidad, con el transporte público. Me parece que ahí el intendente tiene una falencia muy grande, que tiene que tratar de darle una vuelta de rosca, con el acompañamiento de los concejales, por supuesto. Y después el tema de la iluminación, me parece que se le da la espalda bastante seguido a los barrios y eso es algo que hay que empezar a modificar. Lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Yo estoy en un barrio donde bastante seguido se le da la espalda y no encontramos respuesta a muchísimas de las necesidades. Y así sé que se viven en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Sí, a veces hay cosas que uno las ve permanentemente en cuanto a la dirigencia política que toma distancia respecto de los problemas de los vecinos, ¿no? De los ciudadanos. Y a uno lo enoja mucho. Yo también a otra persona le hacía esta misma pregunta: si te enoja tanto, ¿no?, que la dirigencia política mire para otro lado, ¿no? Un sector, ¿no? No podemos involucrar a todos, un sector de la dirigencia política mira para otro lado, porque de lo contrario no se entiende que volvamos sobre lo mismo. Es como que la película que ya vimos, ¿no? Hablamos siempre de falencias en el transporte, el tema ahora de los taxis, iluminación, como decías recién, muy bien. Vos como flamante concejala, ¿no?, ¿qué te parece esto de tomar distancia, de mirar para otro lado, de darle la espalda a la gente? Que creo que la gente ya está harta de esto, ¿no?, de que no la tengan en cuenta, ¿no? Yo pienso que en las elecciones que hemos pasado la gente demostró su enojo o le demostró a la dirigencia política que hay que dar una vuelta de rosca. Por eso los actores que participaron y ganaron elecciones, en algunos casos para alguien con sentido común medio como que nos quedamos con los ojos abiertos. Pero bueno, en base a esa elección donde la gente demostró, es un aviso para decir hay algo que se está haciendo mal y hay algo que tenemos que empezar a cambiar y escuchar al voto popular, ¿no? Que hay que hacerle caso a lo que intentó la sociedad transmitir con su voto. Seguro. ¿Vos creés que hay un divorcio entre la política y la sociedad? No sé si es un divorcio, pero sí que está pidiendo una vuelta de rosca a la sociedad, que hay algo que se viene haciendo mal y que hay que empezar a cambiarlo y como vos decías, ya no estar tan lejos, tan alejados, tan de espaldas, sino empezar a meterse en el medio de la sociedad. Ni enfrente, ni al costado, en el medio, ahí mezclado con la sociedad y conocer bien de base cuáles son los problemas y cuáles son las posibles. A veces hasta los mismos ciudadanos te pueden dar las herramientas para decir, vayamos por acá, empecemos a mejorar esto por acá, si ustedes nos dan una mano nosotros podemos. Entonces, bueno, empecemos a escuchar más de cerca y no que te cuenten las cosas o esperar a que algo estalle para reaccionar. Días pasados hablaba con un colega y nos referíamos precisamente a esto de que tantos candidatos periodistas que ganaron las elecciones, ¿no? Y digo, ¿no habrá una falencia ahí en la dirigencia política? Porque fíjate que nosotros tenemos la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y no hay tanta gente que surge de ahí, ¿no?, egresada, licenciada en Ciencia Política. Surge de otros ámbitos, como periodistas, ¿no?, actores en otra oportunidad. Por eso te preguntaba esto de si no ves que hay un divorcio entre la política y la sociedad. La sociedad termina votando a gente por afuera de la política, ¿no? Sí, yo pienso que no hay que subestimar a los periodistas que se han candidatado y han ganado las elecciones. Entiendo e interpreto que vienen con otra mirada y la gente acompañó esa mirada con su voto y hay que ver ahora cómo se van manejando en sus funciones.
es real eso que vos decís, pero no pasa de ahora, pasa de siempre. En un momento fue el boom de los abogados, el boom de los contadores, pero como vos decís, nunca viene de la Facultad de Ciencias Políticas. Como en su momento también fue el movimiento obrero, que ocupó lugar en las bancas y hace años que había dejado de hacerlo, por eso nosotros celebramos hoy tener esta oportunidad y deseamos sinceramente estar a la altura de las circunstancias para poder volver a ganar este terreno como trabajadores y como movimiento obrero representativo. Yo no subestimo a los candidatos y concejales que han ganado las elecciones que vengan del periodismo. Sí interpreto eso como un llamado de atención de los ciudadanos en sus votos, a decir, hay un sector que no nos estaba conformando, vamos a ir por este otro sector. Y pienso que si trabajamos en conjunto y queremos lo mejor para los rosarinos, no importa el lugar de donde vengas, sino la voluntad con la que quieras cumplir tu función. Bien. El tema tránsito. Se dice que muchos opinan que no debe entrar el vehículo a la zona, al microcentro, al casco céntrico de la ciudad. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé si eso le favorece tanto a los comerciantes. Tenemos la falencia del transporte, entonces no te van a venir en transporte, no lo dejas venir en auto. O sea, para mí terminamos de matar al comercio del centro. A lo mejor tendría que estudiarlo más finamente. ¿Quién propone eso? ¿Por qué lo propone? Claro. Pero me parece que alejar a la gente del centro es terminar de matar el centro. Bueno, ¿un objetivo tuyo ahora en algún proyecto que tengas pensado, pendiente, digamos, para llevarlo adelante y que, bueno, para que después lo vote la mayoría? El objetivo es ya enfocarnos más en lo que es la producción y todo lo que venga del trabajo local. En base a eso nos vamos a seguir manejando y seguir fomentando proyectos que esperamos que sean acompañados por nuestros compañeros concejales y tengo la fe de que así va a ser. Muchas gracias, Silvana, por estar acá, muy amable. A vos por el espacio, muchas gracias. Por favor, Marcelo. Silvana Teiza, entonces aquí también en Línea Directa, fue delegada de la UAM, bueno, va a seguir ahora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario, electa concejala de la ciudad. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida. Santería Ángel de la Guarda, gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Entrelazos, espacio interdisciplinario, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, Avenida San Martín, 2247, Granadero Baigorria. Comunícate al 341-599-0912. Constelaciones familiares es una terapia sistémica que nos devela cuáles son los desórdenes inconscientes del alma familiar, interfiriendo con el destino de sus miembros. Instagram y Facebook, giselapalermo.cf. Comunícate al 341-6830-439. ISERG. Somos 3 profesionales del área de la seguridad, la higiene y del medio ambiente, con más de 20 años de experiencia desarrollada en industrias químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras. Contactos 341-690-5081 o 341-602-0059. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especializada en temas de familia, jubilaciones y sucesiones. Moreno 1427, Planta Alta, Rosario. 0341-156-245-578. Bueno, muy bien, seguimos en Línea Directa, segunda parte del programa.
Está con nosotros ahora el doctor Guillermo Ingracia, que es jefe de neonatología del Sanatorio de la Mujer, es médico neonatólogo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien, Gracias. muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted estar acá. Bueno, muy amable por estar acá. El tema es la medicina fetal. ¿Cuáles serían las características de la medicina fetal o medicina materno-fetal, no? Bueno, primero vamos a aclarar algo. La medicina fetal pareciera una cuestión de ciencia ficción. No es algo de ciencia ficción, es algo de ciencia, pero de ficción no. La ciencia nos ayuda, junto con la tecnología, el estudio y la tecnología nos ayuda a ir desarrollando partes de la medicina que años atrás no estaban desarrollados. Poco se sabía de la vida fetal hace 20 años atrás y mucho se sabe ahora, y entonces cuando uno empieza a ver el desarrollo fetal, se empieza a dar cuenta de que hay una medicina basada en la evidencia y basada en la mirada a través de la ecografía. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, basada en la mirada a través de la ecografía, que hacen que se nos represente a los médicos el feto como un paciente. Ajá. Eso es un título, digamos, el feto como paciente. Claro. Ya no se espera más para ver la posible evolución de un feto a que nazca, el viejo decir hay que saber, hay que esperar a que nazca, sino que hay posibilidades de ir diagnosticando previamente cómo se va desarrollando un bebé o una beba dentro de la panza. Ahora, esto que parece tan novedoso, en realidad es aplicar las bases de la medicina del adulto también. Por ejemplo, primero, lo que se denomina predicción. Vamos a comparar la medicina del adulto o del chico más grande que la medicina del feto, y vamos a ver que tienen los mismos parámetros. Ajá. Por ejemplo, la predicción. Uno dice, este paciente que viene con una gripe, ¿se podrá morir de esta gripe? Entonces, uno dice, bueno, si el paciente tiene alguna comorbilidad, si el paciente es fumador, si tiene algún problema, entonces puede ser que entre en la zona de riesgo, en el grupo de riesgo, que a veces las gripes terminan con la muerte. En el feto pasa lo mismo. Este paciente, feto, que está creciendo poco, por ejemplo, porque es un mellizo y el desarrollo de un mellizo no deja desarrollar al otro, ¿podrá tener algún inconveniente que le comprometa la vida intraútero? Esto es predecir. Es muy importante predecir cuando hay prevención, claro, que es la segunda P. Hay 4 P en la medicina en general. La primera es la predicción. La segunda es la prevención. A este paciente que está en zona de riesgo para la gripe, ¿hay que hacer algo? Sí, por ejemplo, vacunarlo. No puede dejar de vacunarse. Claro. El feto que está creciendo y que está creciendo poco, ¿qué se le puede hacer? Hay medicamentos para la madre que a través de la placenta hacen que el chico pueda desarrollarse, y hay un seguimiento diferente porque a lo mejor hay que hacer alguna intervención. Por ejemplo, que nazca antes, claro, que el trastorno del peso del desarrollo le haga mal. Por eso la importancia de la prevención, ¿no? Por eso la importancia de la prevención. La otra tercera P es la personalización, digamos. A ver, ¿a todos tenemos que vacunar sí o sí? Bueno, en algunas enfermedades sí, por supuesto. Y a todo, llevado a la medicina fetal o materno-fetal, ¿a todas las madres las tenemos que tratar como alto riesgo? No. Ahora, la otra pregunta, ¿a todas las madres las tenemos que tratar como ultranaturalmente y que tenga a su hijo en su casa sola, ayudada por el marido? Bueno, tampoco. Las dos miradas, la mirada tan intervencionista o la mirada tan naturista, lo que hace es despersonalizar a esa mujer embarazada y a ese feto.
Esa sería la tercera P. Y la última P es la participación. La participación de múltiples especialistas. Un paciente ya no lo trata más solamente el cardiólogo. También lo trata el especialista en metabolismo, claro, también lo trata el ¿no? psicólogo, etc. Y por eso la medicina fetal es una medicina transdisciplinaria. Es una medicina que borra fronteras entre las distintas especialidades. Por ejemplo, ¿quién es el médico del feto? Podría uno decir el partero, que tiene una visión general sobre la madre, que es la que está haciendo crecer ese feto. Podría decir el neonatólogo, porque ¿qué diferencia hay entre un prematuro que está dentro de la panza con 700 gramos, que no lo atiende el neonatólogo, pero lo atiende inmediatamente después cuando al otro día nace prematuramente? Podríamos decir el que realmente descubre la malformación o descubre la enfermedad, el ecografista, que es el que mira. En este aspecto, la ecografía fue prácticamente un cambio paradigmático absoluto, porque la ecografía, ¿qué hizo? Empezó a mirar adentro de la panza de las madres y se encontró con el feto, y los médicos nos encontramos con un paciente o un posible paciente. Y mire qué cosa interesante, que la medicina en general, la medicina del adulto, del niño y del feto, es la clínica médica, es la clínica de la mirada. Por eso se llama clínica, porque el médico se inclina sobre la cama del paciente para verlo. Por eso cuando usted va al médico y le dice, doctor, me duele acá, el médico lo primero que dice es, a ver, va a mirar. Obviamente, cuando empezamos a través de la ecografía a mirar los fetos, ahí empezó el tema de la posibilidad de intervenir cuando tiene algún problema. Doctor Ingracia, ¿y qué afecciones son tratadas, digamos, por los especialistas en medicina fetal? Bueno, un gran avance y un muy buen resultado dio, fíjese, en cardiopatías congénitas. A ver, la cardiopatía congénita es una de las cardiopatías más graves y la que más mortalidad da en el periodo neonatal. ¿Arritmia puede ser, por ejemplo? ¿Arritmia? Sí. Qué buena la pregunta esa. La estuvo buscando en algún lugar. Arritmia. Sí. Bueno, vamos a hablar de la arritmia y vamos a hablar primero de la cardiopatía congénita, porque en la cardiopatía congénita uno no le puede hacer nada al bebé, prácticamente. Hay algunas cuestiones en estudio, pero uno no puede hacer nada al bebé. Pero sí le puede hacer un diagnóstico que determine el cómo, el cuándo y el dónde. Es decir, cómo debería nacer este bebé con su cardiopatía, por cesárea o por trabajo de parto. ¿Cuándo debería nacer este bebé? ¿A término? ¿O habrá que sacarlo antes porque adentro de la panza no sigue bien? Y finalmente, fundamentalmente, ¿dónde? Porque debería nacer, según la cardiopatía que tenga, en un centro con un nivel de complejidad apto para esa cardiopatía. Al servicio nuestro vienen mamás del interior que dicen, me diagnosticaron que tiene una comunicación entre los dos ventrículos. Entonces uno lo estudia, la sigue, y hay mamás que le decimos, mira, pueden hacer en tu pueblo, con tu obstetra y con tu familia. O le decimos, en tu pueblo no, tiene que nacer acá en Rosario porque necesitamos hacerle cosas cuando nazca. Y a veces le decimos, ni en tu pueblo ni en Rosario, tiene que ir a un centro de mayor complejidad, por ejemplo en Buenos Aires. Eso ha hecho que la cardiopatía congénita tenga una evolución absolutamente diferente, porque ya no es una sorpresa, ya no es un nene que nace azul en sala de parto, y ya no tenemos que salir corriendo en una ambulancia llevándolo a un centro de mayor complejidad. Lo de la pregunta de la arritmia es muy interesante, porque las arritmias son cosas bastante frecuentes en el embarazo, y pueden ser benignas, arritmias muy aisladas, que la escucha el partero, la ve un poco. Pueden ser también
parte de una cardiopatía congénita, pero también hay otras que no tienen nada que ver con malformaciones, pero que pueden dar trastornos graves, porque la arritmia puede dar insuficiencia cardíaca. En eso tenemos nosotros experiencia, porque tratando a la madre con drogas antiarrítmicas, esas arritmias revierten en el feto, y el feto puede nacer de término lo más bien. Es muy importante. Muy importante. ¿Y sí. corre riesgo de vida, digamos? Sí, por supuesto que sí. Sí, ¿no es cierto? Si uno no trata la arritmia, claro, el paciente hace el hidrops fetal, o sea, entra en falla cardíaca y pueden hacer con edema pulmonar, con derrame claro, pulmonar, pericárdico, etc. Lo que está claro es que la medicina fetal salva vidas desde el vientre materno. Eso hay que Ha subrayarlo. disminuido las pérdidas fetales. Claro, Sí. claro. Además de eso, mejora la perspectiva en los primeros días de vida, porque no es lo mismo un bebé que tiene una malformación. Por ejemplo, otra de las cosas que hacemos en el Departamento de Medicina Fetal del Sanatorio, hay malformaciones de boca y nariz, por ejemplo, que como el bebé, el feto, se oxigena dentro de la panza a través del cordón umbilical, no tiene ningún problema durante la vida fetal, pero cuando nazca no va a empezar la respiración y uno, si el bebé tiene una malformación de vía aérea superior, no lo va a poder intubar, como hacemos con los chicos que nacen y por otra causa claro, no respiran. Claro. Entonces, ¿ahí qué se hace? Ahí se hace un método muy, muy novedoso, donde el bebé tiene que nacer por cesárea programada, nace por cesárea programada, va arriba del abdomen materno y no se corta el cordón. Ajá. El cordón Ajá. sigue oxigenando. Ajá. Entonces, mientras uno no corte el cordón, el bebé oxigena como si estuviera respirando. Mientras tanto, eso nos da tiempo a los cirujanos maxilofaciales a hacer una operación que se llama traqueostomía, que es abrir la zona de la tráquea y ahí colocar un tubito. Entonces se saltea esa malformación de la cara, uno corta el cordón y después sigue su evolución normal de acuerdo a la enfermedad obstructiva que tenga, ¿no es cierto? Doctor, ¿cómo está Rosario en relación a estos adelantos, ¿no?, en esta materia? Rosario en la parte clínica está muy bien, en la parte clínica, en la parte de diagnóstico, Ajá. en la parte de pronóstico, en la parte de diagnóstico prenatal, todo eso está muy bien. Lo que pareciera que todavía no está en desarrollo sería lo que parece la ciencia ficción, esto de que aparece en internet, se opera una mamá, se saca el feto, se le hace algún tipo de corrección quirúrgica y se vuelve a meter adentro de la panza. Eso todavía está muy en experimentación y todavía no hay resultados muy buenos. También se está haciendo ya en algunos centros de Buenos Aires algunas cuestiones de fetoscopía. Se hacen punciones para evacuar vejiga, ajá, algunas punciones también que tratan de reparar alguna malformación de sistema nervioso central, de médula, pero son carísimas, no es accesible para todo el mundo y todavía los resultados están en revisión. Uh-huh. ¿El tratamiento fetal no evita una posterior cirugía? Es decir, un procedimiento como se dice, postnatal, sí, ¿no? Sí. No lo evita, ¿no? En estas que le estoy diciendo, sí. Ajá. Sí. Ah. Y es interesante porque lo que está en experimentación, digamos, es la cirugía fetal de aquellas malformaciones que está comprobado que una vez que nacen no andan bien en el periodo neonatal. Entonces, por eso, éticamente, se está trabajando en algunos casos, en la cirugía prenatal. Uh-huh. Los especialistas en medicina fetal, ¿son obstetras también, ginecólogos, que luego se capacitan? Es una especialidad transdisciplinaria. Transdisciplinaria. O sea, no interdisciplinaria, es transdisciplinaria. Ajá. Los obstetras hablan de neonatología,
Los neonatólogos hablamos de obstetricia, los imagenólogos miran y hablan también del feto, pero ya de la condición, no fotógrafos de la medicina. Claro. Los especialistas en imágenes, especialmente aquellos que hacen medicina perinatal o medicina fetal, ya hablan de la evolución clínica de los fetos y de las madres. Son los que tratan los embarazos de alto riesgo, digamos. Exactamente. Así es, eso está perfecto. Doctor, ¿en cuánto tiempo se obtiene la diplomatura en medicina fetal? No hay todavía, no. Todavía no. Todavía no termina hay. La carrera de medicina y... Sí, bueno, pero vienen todos los que estamos haciendo medicina fetal, venimos con una especialidad sí certificada. Hay ecografistas, obstetras, neonatólogos. Básicamente de esas tres especialidades, transdisciplinariamente, cada uno poniendo su mirada, logramos estos equipos transdisciplinarios donde, bueno, hay 3, 4, 5 involucrados o más. ¿No hay en Rosario o en el país, digamos? No, en Rosario estamos nosotros, sí. Pero digo, al margen. En el país hay 2 centros que están trabajando en cirugía fetal. Pero perfecto. tampoco hay que confundir, porque la cirugía fetal es una parte de la medicina fetal, así como en la medicina del adulto, la cirugía es una parte de la medicina, no la medicina. Claro. Viendo y considerando todo lo que está aportando, doctor, esto lo anoté porque me pareció interesante, tanto se habla de este tema, que, y esto también va como pregunta, ¿no? Si este fenómeno descarta esto de que la vida empieza con el nacimiento, ¿no? Si no, empieza en el vientre materno. Sí, no, la vida no empieza con el nacimiento, digamos. La vida no empieza con el nacimiento. En el momento en que uno puede identificar un feto y tratarlo de una enfermedad, quiere decir que uno no trata de una enfermedad a ningún ser biológico que no tenga vida. Claro. Esa es otra discusión. Está clarísimo. En una arritmia no descubierta o no tratada, ¿cuál es el riesgo? Básicamente la arritmia lo que trae es falla cardíaca. La falla cardíaca lleva a la muerte fetal por edema pulmonar y por derrame pleural y pericárdico. Y lo otro que quería comentar acá es los grandes avances que se han hecho en el diagnóstico prenatal de cromosomopatías, trisomías, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y otros menos conocidos. Ahora, esto empezó en los años 60, cuando se empezó a hacer punciones amnióticas a las mamás y hacer el diagnóstico. Pero ahora, con un examen, el diagnóstico prácticamente 100%, es 99%, pero casi 100% es un diagnóstico con sangre materna solamente. Se le saca sangre a la mamá y se sabe si tiene las 3 o 4 cromosomopatías. La más común es el síndrome de Down, trisomía 21, se hace en las primeras semanas de vida. La ecografía del primer trimestre, también enfocado al feto, se le puede ver lo que se llama translucencia nucal y huesos de la nariz, que junto con una venita que está en el hígado, los tres hacen un pronóstico, claro, no es 100%, pero llega hasta un 70% de posibilidades de diagnosticar un síndrome de Down antes de que nazca. Doctor, ¿hay conciencia en la mayoría de las personas sobre este tema tan importante? Bueno, la verdad que la ecografía del primer trimestre, que es diagnóstico de estas cosas y de algunas otras malformaciones más, las mamás ya las piden y todas hablan entre ellas, te hiciste la translucencia, ¿qué te dio la translucencia? En fin, hay ya una cuestión que está prácticamente naturalizada. La ecografía precoz en las 12 semanas. Y sí, y las ecografías también son muy, más allá de saber el sexo, porque antes era solo para saber el sexo, que en realidad es lo menos importante. Solamente en algunas patologías muy, muy hereditarias
hereditarias y muy, muy raras, uno tiene necesidad absoluta de saber el sexo. El sexo se puede saber, pero las 3 ecografías fundamentales, que es la del primer trimestre, donde se hace la translucencia nucal, la del segundo trimestre, donde se ven las malformaciones mayores que puede tener un bebé, y las del tercer trimestre, donde se está controlando ya el estado de bienestar fetal, esas están muy difundidas, son prácticamente obligatorias y ya no hay ningún equipo de obstetra que las saltee. Doctor, ¿qué mensaje le puede dejar usted a los televidentes sobre este tema fundamental, ¿no? Tan importante que tendríamos que conocerlos todos con profundidad, sobre esto de la medicina fetal, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final que le dejaría? Que la medicina fetal es una medicina preventiva, que como a todo el mundo, lo primero es la prevención, que hay muchas maneras de prevenir muchas patologías que pueden afectar al feto, tanto fetales, por ejemplo, la administración de ácido fólico, si es posible, si el embarazo está programado, la administración de ácido fólico para prevenir cardiopatías congénitas, fisura de paladar y una malformación muy grave de columna que hace que la médula se interrumpa y el bebé tenga lo que se llama mielomeningocele, y bueno, eso es un trastorno muy importante, que se ha disminuido en un 60% administrando ácido fólico a las mamás antes de que se embaracen. Claro. Eso es medicina preventiva. Lo otro, la consulta precoz con el obstetra. Ya no se usa más aquello de que antes las veía el ginecólogo hasta el tercer mes. El tercer mes ya es tarde. Claro. Ahora, en el primer trimestre, la pirámide de asistencia se ha invertido y se hace en el primer trimestre la mayor cantidad de diagnósticos posibles. Y por lo tanto uno puede encarar un embarazo con el diagnóstico de si es un chico cromosómicamente normal, etc. ¿Qué riesgo hay en el feto, digamos, que de una persona obesa o con hipertensión arterial? Bueno, es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. La obesidad, el sobrepeso y los desórdenes hipertensivos. Los desórdenes hipertensivos pueden tener trastornos graves en la mamá y en el niño y en el feto. Generalmente en el feto pueden dar básicamente restricción del crecimiento, y la restricción del crecimiento es una de las primeras causas de morbimortalidad fetal y la primera causa de prematurez. O sea, el embarazo no puede llegar al final porque la madre está descontrolada en su presión arterial o porque el bebé está muy poco desarrollado porque la sangre le llega a demasiada presión. Claro. Eso hace que los obstetras tengan que interrumpir el embarazo, eso se convierta en un parto prematuro y el parto prematuro es la primera causa de mortalidad infantil. Doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias muy amable, a ustedes. Muy claro en sus conceptos. Bueno, buenas muchas noches. Gracias. Hasta luego. El doctor Guillermo Ingracia, entonces jefe de neonatología del Sanatorio de la Mujer, médico neonatólogo, así se dice. El tema fue la medicina fetal. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Instituto Arcoíris, Centro Educativo Terapéutico Interdisciplinario, con servicio de integración escolar categorizado. Ciudades de Pérez, Arroyo Seco y Villa Constitución. Bolsone 888 Pérez. Contáctanos al 341-495-0815 o al 341-636-7754. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón.
Ortopedia HSN, Ortopedia Deportiva, Alvear 324, Rosario. Comunicate a nuestro WhatsApp 341-321-1243, a nuestro número fijo 341-430-4352, 341-439-5432 o envíanos un correo electrónico a info@ortopediahsn.com.ar. Revolución Móvil, servicio técnico, accesorios y todo para celulares. Reparaciones en el día. Todas las tarjetas de crédito y débito. 30% de descuento con billetera Santa Fe. Santa Fe 1301, Rosario. WhatsApp 341-597-9849. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, muy bien, llegamos al final de Línea Directa. Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos siempre, en todo momento. Hace 10 años que estamos en televisión regional, cumpliendo a rajatabla con todo y trayendo distintas voces para que puedan opinar, dar sus puntos de vista a través de televisión regional y, por supuesto, en Línea Directa, quien les habla, Marcelo Malvestiti. Pero además de los televidentes, de nuestros anunciantes que siempre nos apoyan, tengo que destacar la actitud, el trabajo, la iniciativa de la gente que trabaja también en técnica, en lo que es en camarógrafos, en sonidos. Bueno, Nelson Musto, director de cámara, Alejandro Bofelli en sonidos, Alejandro Ansaldi en cámaras, Alejandro Valera en la producción, Karina González en fotografías, Florencia Benedetti, que está trabajando en redes sociales. Y bueno, y también hablando de redes sociales, usted se puede comunicar con nosotros, dejar sus mensajes, sus inquietudes a través de Facebook, Línea Directa TV, o Instagram, Línea Directa ROS. Así que un programa completo, con todos los invitados, con todas las voces, con diferentes temas que se desarrollan aquí durante 60 minutos. Nosotros nos vamos a reencontrar, Dios mediante, la próxima semana aquí en Televisión Regional, Línea Directa, quien les habla, Marcelo Malvestiti, que lleva adelante todo este programa.